El día que descubrí el secreto de mi abuelo, él perdió para siempre lo que más apreciaba. Aquel espejo antiguo no reflejaba solo mi cuerpo, reflejaba su deseo enfermizo. Cuando todo terminó, la ambulancia solo se llevó un cascarón vacío del hombre que alguna vez me hizo temblar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. Qué bueno poder conversar con ustedes hoy. Soy Clara Mendoza Figueroa. Tengo 72 años bien vividos y vivo aquí en Cuernavaca, en Morelos, una ciudad que me acogió después de tantas vueltas que da la vida. Nací en Veracruz, pero la vida me trajo aquí hace casi 30 años y aquí hice mi rinconcito de paz. Hoy en día, mi mayor alegría es cuidar de mi jardín de hierbas. Tengo albahaca, romero, hierbabuena, anís y tantas otras que ni siquiera puedo contarlas con los dedos. Cada plantita tiene un propósito, ¿sabes? Algunas son para sazonar la comida, otras para hacer tés que curan desde un dolor de estómago hasta una tristeza en el corazón. Mis vecinos siempre aparecen pidiendo: «Doña Clara, ¿tiene un tecito para el dolor de cabeza?» O «Doña Clara, ¿qué me recomienda para esta ansiedad?» Y yo voy, recojo las hierbitas correctas, explico cómo prepararlas y veo el alivio en sus rostros después. Este conocimiento sobre plantas medicinales comenzó cuando yo era niña, con mi abuela Dulce, que Dios la tenga. Ella me enseñaba el nombre de cada planta en su patio, me mostraba cómo recogerlas sin lastimar la raíz, cómo secar las hojas en el punto exacto. Pero después de que ella partiera, ese conocimiento quedó dormido dentro de mí por muchos años. Solo volví a interesarme de verdad cuando ya tenía mis 50 años, después de que mis hijos crearan alas y volaran del nido. Desde donde estoy sentada, en mi portal, puedo ver todo mi patio. Tengo una mecedora de madera que mi difunto marido, Augusto, hizo con sus propias manos. El suelo es de madera bien conservada que cruje un poquito cuando me balanceo. Al frente, tengo macetas con helechos que caen como cascadas verdes. En el cantero de al lado, mis hierbas crecen organizadas en pequeños cuadrados. El aroma de ellas mezclado con el olor a café recién hecho que siempre tengo en mi termo a mi lado, es el perfume de la felicidad para esta anciana. Ah, mis queridos, antes de continuar, quisiera pedirles un pequeño favor. Si están disfrutando de mi plática, hagan clic en el botón de me gusta y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a llevar las historias de esta viejita a más personas. Y ustedes, mis queridos que me están acompañando ahora, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Por la mañanita con el café, después de la comida o ya de noche? Siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy les contaré una historia difícil, una historia que guardé dentro del pecho por muchos años. Es sobre un espejo que reflejaba más que solo rostros, reflejaba secretos, dolores y al final, una liberación. Es sobre cómo a veces necesitamos enfrentar nuestros propios reflejos para encontrar quiénes somos realmente. Esta historia comienza hace muchos años, cuando yo era una niña de trenzas y sueños. Y cómo un objeto tan simple como un espejo puede guardar tantos recuerdos dolorosos, pero también puede ser el camino hacia la liberación. Es una historia de supervivencia, mis queridos. Una historia sobre cómo a veces debemos tomar las riendas de nuestra propia vida, incluso cuando todo parece demasiado oscuro. Preparen su corazón, porque esta historia no es fácil. Pero prometo que, como toda tormenta que pasa, al final siempre hay un arco iris. Regresemos en el tiempo a cuando yo era solo una niña, con la inocencia que la vida aún no me había quitado. Mi infancia en Veracruz fue como un día de cielo claro que poco a poco va siendo cubierto por nubes oscuras. Al principio, todo era luz. Nací en 1953, en una casa sencilla, pero llena de amor, cerca del puerto. Mi padre Jeremías trabajaba como estibador, cargando y descargando los barcos que llegaban. Era un hombre alto, de manos callosas y sonrisa fácil.
Ya mi madre, Leonora, era una mujer de belleza delicada, con cabellos oscuros que le llegaban hasta la cintura. Ella solía cantar mientras cosía ropa para las familias más acomodadas de la ciudad. Éramos mi hermano menor, Tiago, que tenía 3 años menos que yo, y yo. Nuestra casa era pequeña, de madera, pintada de azul claro, con un patio de tierra donde jugábamos y un mango viejo que nos daba sombra en los días calurosos de verano. En las paredes de la sala, algunos retratos en blanco y negro contaban la historia de nuestra familia. Uno de ellos mostraba a mis abuelos paternos, Olavo y Dulce, el día de su boda. La abuela Dulce era una mujer sabia y gentil. Había nacido en Puebla y guardaba muchas tradiciones de sus antepasados indígenas, principalmente los conocimientos sobre hierbas y remedios naturales. Tenía un modo especial con las plantas, les hablaba como si fueran personas. Las plantas son como los niños, decía. Necesitan amor, atención y disciplina para crecer bien. Todos los domingos íbamos a comer a casa de mis abuelos paternos, que estaba del otro lado de la ciudad. Era una casa más grande, más antigua, con un terreno amplio al fondo, donde la abuela Dulce cultivaba sus hierbas y verduras. Recuerdo el olor a pan de elote saliendo del horno de leña, del caldo de pescado con arroz que ella preparaba con el robalo que el abuelo Olavo pescaba en la desembocadura del río. La vida seguía su curso natural. Yo iba a la escuela municipal, jugaba a las escondidas y al avión con los otros niños de la calle. Ayudaba a mamá a tender la ropa en el tendedero. Aprendía con la abuela Dulce a reconocer las plantas por su olor y por sus hojas. En las fiestas de la Guelaguetza, la ciudad entera se adornaba y bailábamos en la plaza central, con fogatas encendidas y banderines coloridos meciéndose con el viento. En la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que era la mayor celebración de Veracruz, me quedaba encantada con las procesiones, los estandartes, los danzantes con sus trajes típicos. Pero cuando tenía 9 años, la primera nube oscura apareció. Papá sufrió un accidente en el puerto. Un cable de acero se rompió y golpeó a varias personas, incluido él. Estuvo 3 meses en cama sin poder trabajar. Fue la primera vez que vi preocupación en el rostro de mi madre. El dinero empezó a escasear y ella comenzó a coser hasta altas horas de la noche para compensar. Después de que papá se recuperó, las cosas nunca volvieron a ser como antes. No consiguió el mismo trabajo. Empezó a beber más de lo debido. Las discusiones entre mis padres se volvieron frecuentes. Recuerdo esconderme bajo las cobijas con Tiago, tapándole los oídos mientras oíamos los gritos que venían de la cocina. Fue en esa época que empecé a pasar más tiempo en casa de mis abuelos. La abuela Dulce notaba cuando estaba triste y me llevaba al patio para enseñarme sobre las plantas. «Mira esta, Clarita», me decía, mostrándome una hierba de hojas pequeñas. «Es el chicalote. Parece frágil, pero es lo suficientemente fuerte para aliviar los dolores más intensos. Hay momentos en que debemos ser como esta plantita, pequeña, pero decidida». Cuando cumplí 12 años, llegó la mayor tormenta. Mamá enfermó de repente. Comenzó con toses que no pasaban, luego fiebre, debilidad. El médico de la ciudad dijo que era tuberculosis, enfermedad que en aquel tiempo era prácticamente una sentencia de muerte para los pobres. En cuestión de meses, se consumió frente a nosotros. Papá, que ya andaba distante, se sumergió definitivamente en la bebida. El entierro de mi madre fue en una mañana de lluvia fina. Recuerdo el ataúd simple, las flores blancas, el sacerdote rezando y mi padre tambaleándose, siendo sostenido por amigos del puerto. La abuela Dulce me abrazaba de un lado, sosteniendo a Tiago del otro, mientras el abuelo Olavo permanecía en silencio, con una mirada dura que nunca antes había visto. En los meses siguientes, la vida en casa se volvió insoportable. Papá casi no aparecía, y cuando llegaba venía borracho, a veces violento, rompía cosas, nos gritaba. Yo, con 12 años, trataba de cuidar de Tiago y de la casa como podía, pero era demasiado para una niña. Fue cuando la abuela Dulce decidió que nos iríamos a vivir con ellos. «Ya no pueden quedarse solos en esa casa», dijo un día,
apareciendo con 2 maletas vacías. Arreglen lo que tienen, que se van a quedar con nosotros hasta que su padre se componga. La mudanza a casa de los abuelos fue como encontrar un puerto seguro en medio de la tormenta. La abuela Dulce reorganizó nuestras vidas. Volvimos a frecuentar la escuela regularmente. Teníamos horarios para estudiar, para ayudar en las tareas de la casa, para jugar. El abuelo Olavo era más reservado, más rígido, pero respetaba las decisiones de ella. Por casi un año, vivimos así, en una rutina tranquila que fue curando las heridas de la pérdida de mamá. Tiago volvió a sonreír, a comportarse como un niño. Yo me acerqué aún más a la abuela Dulce, absorbiendo todo lo que me enseñaba sobre las plantas, sobre la vida. Papá aparecía de vez en cuando, siempre prometiendo que iba a componerse, que pronto vendría a buscarnos, pero nunca cumplía. Entonces, cuando yo tenía 13 años, vino la segunda gran pérdida. La abuela Dulce, que parecía tan fuerte a pesar de la edad, enfermó de repente. A diferencia de mamá, fue rápido. Un derrame, dijeron. Una mañana no pudo levantarse de la cama. El lado izquierdo del cuerpo no respondía. El habla estaba enredada. 3 días después, se fue. El entierro de ella fue muy diferente del de mi madre. Vino gente de toda la ciudad, hasta de municipios vecinos, personas a las que ella había ayudado con sus remedios caseros, con sus consejos, con su bondad. Mientras el ataúd bajaba a la tierra, percibí que había algo diferente en la mirada de mi abuelo. No era solo tristeza, era algo más profundo, más perturbador. Aquella misma noche, después de que todos los visitantes se habían ido y Tiago ya estaba durmiendo, el abuelo Olavo me llamó a la cocina. Se sentó a la mesa indicando que hiciera lo mismo. Sus manos grandes y arrugadas sostenían una taza de té que se había enfriado sin que él bebiera. Clara, dijo con una voz que apenas reconocí, las cosas van a cambiar por aquí ahora. Tiago se irá a casa de la tía Celina en Monterrey. Ella ya aceptó quedarse con él. En cuanto a ti, hizo una pausa, mirándome de una manera que me heló por dentro. Tú te quedarás conmigo. Te pareces mucho a tu madre, ¿sabes? Ella era mi única hija, y ahora tú eres todo lo que me queda de ella. En aquel momento, no entendí el peso de aquellas palabras. No entendí por qué Tiago sería enviado lejos mientras yo me quedaría allí. No entendí lo que significaba ser todo lo que quedaba de mi madre para mi abuelo. Pero algo en la manera en que lo dijo, en cómo sus ojos me examinaban, encendió una alerta en mí que no supe interpretar. Una semana después, Tiago fue llevado a Monterrey. Lloré abrazada a mi hermanito, prometiendo que nos veríamos pronto, que era solo por un tiempo. Pero en el fondo, algo me decía que aquella separación cambiaría nuestras vidas para siempre. Y así fue como, a los 13 años, me quedé sola en aquella casa grande y antigua, con un abuelo que, con cada día que pasaba, parecía menos el hombre que yo conocía antes de la muerte de la abuela Dulce. Los primeros días, sola con el abuelo Olavo, fueron extraños, pero no aterradores. Él parecía perdido sin la abuela Dulce, vagando por la casa como una sombra, a veces olvidando hacer las comidas. Yo trataba de ayudar como podía, preparando lo que sabía en la cocina. Un arroz, un huevo frito, una sopa simple que aprendí con la abuela. Él comía en silencio. A veces me agradecía con un movimiento de cabeza y volvía a sus ocupaciones. 3 semanas después del entierro de la abuela Dulce, las cosas comenzaron a cambiar. Era un viernes por la tarde. Yo acababa de regresar de la escuela. El abuelo Olavo estaba sentado en la sala con una caja de madera antigua en el regazo. Cuando me vio, hizo un gesto para que me acercara. «Siéntate aquí, niña», dijo, indicando el sofá a su lado. Obedecí, curiosa sobre qué sería aquella caja. «Esto pertenecía a tu madre», continuó, abriendo la tapa con cuidado. Dentro había algunas joyas simples, cintas para el cabello, un collar de madera y un cepillo para el pelo con mango de madreperla. «Leonora era lo más precioso de mi vida», dijo, con voz entrecortada. «Cuando ella nació, juré que nada malo le pasaría mientras yo viviera». Tomó el cepillo
y lo sostuvo contra la luz que entraba por la ventana. Tenía el pelo igual al tuyo, ¿sabes? Oscuro, liso, brillante. A veces se quedaba horas arreglándose frente al espejo de su cuarto. En aquel momento, levantó los ojos de la caja y me miró de una manera que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Había algo hambriento en aquella mirada, algo que no debería estar ahí. «Ven conmigo», dijo, levantándose de repente. «Quiero mostrarte algo». Me llevó hasta la habitación que había sido de mi madre cuando era joven. Yo ya conocía la estancia. Tenía un armario antiguo, una cama individual con colcha de encaje, un tocador con un espejo ovalado. La habitación siempre estaba cerrada. La abuela Dulce decía que era para mantener los recuerdos preservados. El abuelo Olavo abrió la puerta y me hizo entrar. El aire estaba estancado, con olor a encerrado. Encendió la luz, una lámpara débil que daba un tono amarillento a todo, y cerró la puerta tras nosotros. Caminó hasta el tocador, donde había varios frascos de perfume antiguos, algunas horquillas para el cabello y una foto enmarcada de mi madre a los 16 años. Este era el espejo favorito de ella, dijo, pasando la mano por el marco del espejo ovalado. Se sentaba aquí todas las noches, se cepillaba el cabello 100 veces, yo las contaba, y después hacía sus oraciones antes de dormir. Tomó el cepillo de madreperla de la caja y lo colocó sobre el tocador. Después se giró hacia mí con una mirada diferente. «Clara, ¿sabes que tienes la misma edad que tu madre tenía cuando se tomó esta foto?», preguntó, señalando el retrato. «Es impresionante cómo se parecen». Tomó la foto y la colocó al lado de mi rostro, mirando del retrato a mí y de vuelta al retrato. Los mismos ojos, la misma forma de cara, hasta la misma manera de ponerse apenada cuando alguien se fija en ti. Intenté sonreír incómoda, pero había algo extraño sucediendo. Algo en la manera en que comparaba, cómo sus ojos recorrían mi rostro, mi cuerpo, como si estuviera tratando de ver a otra persona a través de mí. «A partir de hoy», dijo, colocando la foto de vuelta en el tocador, «usarás esta habitación. Era la habitación de tu madre, ahora será tuya. Y todas las noches, antes de dormir, te sentarás aquí, como ella hacía, y te cepillarás el cabello 100 veces para honrar su memoria, para mantener viva su presencia en esta casa». «Pero abuelo», comencé a protestar, «me gusta mi habitación y...» «No es una petición, Clara», me interrumpió, su voz endureciendo. «Es como va a ser de ahora en adelante. Tu abuela ya no está aquí para contradecirme. En mi casa soy yo quien decide, y he decidido que vas a mantener viva la memoria de tu madre». «¿Entendido?». Asentí con la cabeza, tragando saliva. Había algo malo en todo aquello, pero yo era una niña de 13 años sola, sin tener a dónde ir. Aquella misma noche, él vino a la habitación para enseñarme el ritual. Dijo que yo debería estar vestida solo con un camisón blanco, como mi madre usaba. Me entregó uno que había sido de ella, guardado en uno de los cajones. Era demasiado grande para mí, pero él insistió en que me lo pusiera. «Ahora siéntate frente al espejo», ordenó, posicionándose detrás de mí. Obedecí, temblando un poco. «Toma el cepillo y comienza a peinar despacio, como ella hacía». Empecé a cepillar mi cabello, avergonzada porque él estaba allí, observando cada uno de mis movimientos. En el espejo veía mi reflejo y detrás de mí la figura de mi abuelo, sus ojos fijos en mí. «Así no», dijo irritado. Se acercó y tomó el cepillo de mi mano. «Déjame mostrarte cómo lo hacía ella». Comenzó a cepillar mi cabello, pero había algo perturbador en la manera en que lo hacía, como si estuviera acariciando. Sus dedos tocaban mi nuca, mis hombros. Yo me encogía instintivamente. «Ponte recta», ordenó. Ella tenía una postura perfecta, siempre erguida, siempre elegante. Enderecé la espalda, conteniendo la respiración. En el espejo veía mi rostro pálido, asustado, y veía el rostro de él cambiando, como si estuviera viendo a otra persona allí. «Mi Leonora», murmuró, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal.
No era a mí a quien miraba, era al fantasma de mi madre que imaginaba ver a través de mí. Después de cepillar mi cabello, simplemente colocó el cepillo en el tocador y dijo: «Mañana lo haces sola. Yo vendré a verificar que lo estés haciendo bien». Y se fue, dejándome temblorosa y confusa. En las noches siguientes, el ritual continuó. Yo cepillaba mi cabello frente al espejo mientras él observaba desde la puerta. Con el pasar de las semanas, comenzó a traer más cosas que habían pertenecido a mi madre. Un lápiz labial color rosa, un vestido, un par de zapatillas. «Pruébatelos», decía. «Quiero ver cómo te quedan». Con cada nuevo artículo, con cada nuevo ritual, el comportamiento de él se volvía más perturbador. Comenzó a pedir que me cambiara de ropa delante de él. «Es para ver si el vestido te queda bien», justificaba. Yo dudaba, pero él insistía, diciendo que era el jefe de la casa, que yo le debía obediencia, que mi padre nos había abandonado y solo él se preocupaba por mí. Cuando cumplí 14 años, el ritual empeoró aún más. Él exigía que me cambiara completamente frente al espejo mientras me observaba, sentado en una silla en el rincón de la habitación. Yo intentaba cubrirme, darme la vuelta, pero él gritaba cuando hacía eso: «Voltea hacia el espejo». Ella siempre se miraba en el espejo cuando se cambiaba. De espaldas a él, de frente al espejo, yo me quitaba la ropa y me ponía el camisón blanco rápido, tratando de exponerme lo menos posible, pero sentía sus ojos en mí todo el tiempo y oía su respiración cambiando, volviéndose más pesada. De la silla donde él se sentaba, a veces venía un crujido, un movimiento rítmico. Yo mantenía mis ojos fijos en mi propio rostro en el espejo, negándome a mirar su reflejo, negándome a entender lo que estaba pasando allí. Después del ritual, me acostaba en la cama, encogida, y lloraba en silencio hasta dormirme. En los primeros meses, escribí cartas desesperadas a Tiago, a mi padre, pidiendo ayuda. Pero el abuelo controlaba el correo. Ninguna carta salió de aquella casa. En la escuela, me volví callada, retraída. Tenía vergüenza, como si todos pudieran ver lo que ocurría dentro de aquellas paredes, como si estuviera manchada por algo sucio que no era mi culpa, pero aún así me consumía. Una profesora, doña Ivette, notó mi cambio. Un día, después de clase, me llamó para conversar. «¿Está todo bien en casa, Clara?», preguntó, sus ojos amables buscando los míos. Pensé en contarle, en gritar la verdad, pero en el último momento el miedo me venció. «Todo bien, doña Ivette», mentí. «Solo estoy extrañando a la abuela Dulce». Ella no insistió, pero de vez en cuando me observaba con una mirada preocupada. Tal vez si le hubiera contado, todo habría sido diferente, pero el miedo a lo que podría pasar, a dónde me enviarían, a cómo quedaría lejos de Tiago, me hizo guardar aquel secreto horrible. Con el tiempo, desarrollé un mecanismo de defensa. Mientras estaba frente al espejo, bajo la mirada enfermiza de mi abuelo, me desconectaba. Mi cuerpo estaba allí obedeciendo sus órdenes, pero mi mente viajaba lejos. Imaginaba que estaba en el patio con la abuela Dulce, aprendiendo sobre las plantas, o en la playa de Veracruz, sintiendo la arena entre los dedos, el viento salado en la cara, cualquier lugar, menos aquella habitación, menos aquel espejo que reflejaba mi humillación. Y así, día tras día, noche tras noche, fui viviendo en aquella pesadilla silenciosa, sin nadie para defenderme, sin nadie para salvarme. Una prisionera de carne y hueso para el deseo enfermizo de un hombre que confundía a la nieta con la hija que él nunca debería haber deseado de aquella manera. Hasta que a los 15 años encontré algo que lo cambiaría todo. Lo que encontré fue una llave pequeña, antigua, escondida debajo de una tabla suelta en el piso de la habitación. La descubrí por casualidad cuando dejé caer un arete y rodó debajo de la cama. Al buscarlo, noté que una de las tablas de madera se movía. Curiosa, la levanté y allí estaba. Una llavecita de latón amarrada a un pedazo de cinta descolorida. Por días, llevé aquella llave conmigo
escondida en una bolsita de tela que yo misma cosí y prendí en la parte interior de mi ropa. No sabía qué habría, pero sentía que era importante. Era un secreto solo mío. La primera cosa que el abuelo Olavo no controlaba en mi vida desde que empecé a vivir aquella pesadilla. El tiempo fue pasando y los rituales frente al espejo se volvieron más elaborados, más humillantes. Ya no bastaba con solo cambiarme de ropa y cepillar mi cabello. El abuelo comenzó a traer maquillaje que había sido de mi madre. «Ponte el labial como ella lo hacía», ordenaba. El rubor en las mejillas así. Y a veces él mismo lo aplicaba, sus manos temblorosas tocando mi rostro de una manera que me daba náuseas. Había días en que bebía antes del ritual. En esas noches era aún peor. Hablaba más. Decía cosas que una nieta nunca debería oír de un abuelo. «Eres tan linda como ella», murmuraba. A veces cuando te miro, es como si ella hubiera vuelto a mí, mi Leonora, mi niñita. Y entonces estaban los momentos en que se acercaba demasiado. Se quedaba detrás de mí, tan cerca que podía sentir su aliento a tequila en mi nuca. Sus manos se posaban en mis hombros, luego se deslizaban un poco, y yo cerraba los ojos con fuerza, desconectándome por completo, yendo al lugar seguro dentro de mi cabeza, donde nada de aquello estaba sucediendo. En la escuela, mi desempeño cayó. No podía concentrarme. Vivía en un estado constante de alerta y agotamiento. Doña Ivette intentó hablar conmigo nuevamente, esta vez más directamente. «Clara, estoy preocupada por ti», dijo, sentándose a mi lado durante el recreo. «Eras una de las mejores alumnas y ahora apenas consigues entregar las tareas. Tus ojos parecen tan tristes. Si está pasando algo, puedes contarme. Yo puedo ayudar». Abrí la boca pensando en contarlo todo, pero entonces recordé las amenazas del abuelo. «Si le cuentas a alguien, diré que estás mintiendo, que estás inventando historias para llamar la atención. Y nadie te creerá, porque soy un hombre respetado en esta ciudad. Te enviarán a un internado, o peor, y nunca más verás a tu hermano». «No es nada, doña Ivette», respondí, forzando una sonrisa. «Solo no he dormido bien. He tenido pesadillas». Eso, al menos, no era mentira. Cuando cumplí 16 años, ocurrió algo que intensificó aún más mi sufrimiento. Tiago, mi hermano, vino a visitarnos. Tía Celina lo trajo para pasar un fin de semana en Veracruz. Él estaba diferente, más alto, con la voz cambiando, ya no era el niñito que yo conocía, pero sus ojos eran los mismos, amables y curiosos. Fue maravilloso verlo, abrazarlo, oír sobre su vida en Monterrey. Habló de la escuela, de los amigos, de las cosas que tía Celina le permitía hacer. Parecía feliz, adaptado. Yo lo extrañaba tanto que dolía, pero al mismo tiempo me alegré de que estuviera lejos de aquella casa, de aquella situación. El domingo, antes de que partiera, conseguimos algunos momentos a solas en el patio. Él me miró con seriedad, una mirada muy madura para sus 13 años. «Clara, ¿estás bien de verdad? Pareces diferente, triste». Tragué saliva, conteniendo las lágrimas. Quería tanto contarle, compartir aquella carga. Pero, ¿qué bien haría? Él era solo un niño, no podría ayudarme y yo no quería manchar su nueva vida con mis horrores. «Estoy bien», mentí. «Solo te extraño a ti, a mamá y a la abuela Dulce». Él asintió, no totalmente convencido. «Si necesitas algo, escríbeme, ¿de acuerdo? Tía Celina siempre lee las cartas que mandas». En aquel momento me di cuenta de que el abuelo estaba interceptando no solo las cartas que yo enviaba, sino también las que Tiago me mandaba. Un control más, un aislamiento más. Sonreí a mi hermano, prometiendo escribir, sabiendo que él nunca recibiría mis palabras. Después de la partida de Tiago, el abuelo quedó de mal humor. Aquella noche, el ritual fue particularmente humillante. Él trajo un vestido que había sido de mamá, un vestido de fiesta azul claro con pequeñas perlas bordadas en el escote. «Póntelo», ordenó, arrojando el vestido sobre la cama. Obedecí, temblando. El vestido era bonito,
pero me causaba un dolor en el pecho vestirlo. Era como si estuviera profanando la memoria de ella. «Ahora baila», dijo, sentándose en la silla. «Tu madre adoraba bailar. En la fiesta de sus 15 años bailó el vals conmigo, vestida exactamente así». Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Nunca había habido una orden así antes. «¡Baila!», gritó, golpeando con el bastón en el suelo. Comencé a moverme torpemente, sin música, apenas balanceándome de un lado a otro, mirando al espejo y viendo la patética figura que era. Una niña, asustada en un vestido demasiado grande, bailando para satisfacer la fantasía enferma de un viejo. «¡Así no!», gruñó, levantándose. Tomó mi mano con fuerza, me jaló hacia él y comenzó a guiarme en un vals imaginario por la pequeña habitación, apretando mi cintura con fuerza, su respiración pesada y oliendo a tequila. Cerré los ojos, desconectándome completamente, dejando que mi cuerpo fuera arrastrado por la habitación, mientras mi mente huía lejos, muy lejos. Cuando finalmente me soltó, tambaleé hasta el borde de la cama y me senté exhausta. Él se quedó mirándome, sus ojos nublados por la bebida y por algo más oscuro, más perturbador. «Nunca serás como ella», murmuró, una mezcla de rabia y decepción en la voz. «Nunca tendrás la gracia de ella, la belleza de ella. Solo eres una pálida imitación». Y salió cerrando la puerta de golpe, dejándome allí todavía vestida con el traje de fiesta de una mujer muerta. Aquella noche, después de que él se durmió, oí sus ronquidos viniendo de la habitación del otro lado del pasillo. Tomé una decisión. Necesitaba descubrir más sobre mi madre, sobre lo que realmente le pasó. Tal vez eso me ayudaría a entender, a encontrar una salida de aquel infierno. Recordé la llave que había encontrado. Comencé a probarla en todos los cajones cerrados de la casa, en los armarios, en los baúles antiguos. Nada funcionaba. Hasta que una noche de insomnio tuve una revelación. Miré al espejo ovalado, a su marco labrado. Había una pequeña cerradura en la parte de atrás, casi imperceptible. Con las manos temblorosas inserté la llave. Giró fácilmente, como si hubiera sido usada recientemente. Oí un clic y, para mi sorpresa, la parte de atrás del espejo se abrió como una puerta, revelando un compartimento secreto. Dentro había un montón de cartas amarillentas atadas con una cinta roja descolorida. Las tomé con cuidado, sintiendo el peso de aquellos papeles. Me senté en la cama, encendí la pequeña lámpara al lado y comencé a leer. Las primeras eran cartas de amor intercambiadas entre mi madre y un hombre llamado Ernesto. Cartas apasionadas, llenas de planes para el futuro, para una vida lejos de Veracruz. Mi madre tenía un novio secreto, alguien que mi abuelo claramente no aprobaba. «Mi querido Ernesto», decía una de las cartas, «ya hablé con mamá sobre nuestros planes. Ella nos apoya, pero tiene miedo de la reacción de papá. Ya sabes cómo es de controlador, cómo nunca me deja respirar. A veces tengo miedo de él, de la manera en que me mira cuando piensa que no estoy viendo». Continué leyendo, mi corazón acelerando. En cartas posteriores, el tono cambiaba, se volvía más desesperado. «Tenemos que irnos pronto. No aguanto más vivir en esta casa. Papá descubrió lo de nosotros e hizo amenazas terribles. Dijo que prefiere verme muerta a verme con otro hombre. Tengo miedo, Ernesto. Miedo de lo que pueda hacer». La última carta era la más perturbadora de todas, fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de mi madre. «Mi amor, necesito contarte algo que me llena de alegría y miedo al mismo tiempo. Estoy esperando un hijo tuyo». «¿Nuestra niña?» «Sí, siento que es una niña. Ya crece dentro de mí. Mamá es la única que lo sabe y juró guardar el secreto. Papá jamás puede descubrirlo. Tenemos que huir cuanto antes. Ven a buscarme el viernes. Como acordamos. Te esperaré en el lugar de siempre con apenas lo esencial. Vamos a comenzar una nueva vida lejos de este lugar, lejos de él». Leí y releí aquella carta, lágrimas corriendo por mi rostro. Mi madre estaba embarazada cuando murió. De un hombre que no era mi padre,
Un hombre llamado Ernesto, que ella amaba y con quien planeaba huir. Lo que le pasó no fue un accidente, como siempre me dijeron. La fiebre repentina que se la llevó en pocos días, el entierro apresurado, sin autopsia, el silencio pesado que cayó sobre su muerte. Mi abuelo lo descubrió todo, el novio secreto, el embarazo, los planes de fuga, y no lo permitió. Prefería verla muerta a perderla para otro hombre. Fue cuando entendí la verdadera extensión del horror en que vivía. No solo estaba sufriendo abusos, estaba en manos de un asesino. El hombre que probablemente mató a mi madre ahora me mantenía prisionera, usándome como una sustituta perversa de ella. Aquella noche, después de descubrir las cartas, no pude dormir. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo, las revelaciones girando en mi mente como un remolino. Mi abuelo no era solo un hombre perturbado con deseos enfermizos, era un asesino. Mató a mi madre porque no podía soportarla amando a otro hombre, llevando el hijo de otro hombre. Y yo estaba bajo su poder total, sola en aquella casa aislada, sin nadie para ayudarme. Si fue capaz de matar a su propia hija, ¿qué le impediría hacer lo mismo conmigo si lo enfrentaba? ¿Si intentaba huir? A la mañana siguiente, bajé para el desayuno, fingiendo que nada había cambiado. Serví su café, como siempre hacía. Puse el pan en la mesa, sonreí cuando fue necesario, pero por dentro yo estaba diferente. El miedo seguía ahí, pero ahora había algo más, una rabia fría, calculadora, que crecía con cada hora. «Estás callada hoy», comentó, mirándome por encima de la taza. «Solo cansada, abuelo», respondí, evitando sus ojos. «No dormí bien», gruñó, volviendo su atención al periódico. Aquel periódico que siempre lo presentaba como un ciudadano respetable de Veracruz, un viudo dedicado, un abuelo cariñoso. La máscara que usaba para el mundo, mientras dentro de casa era un monstruo. En los días siguientes, continué el teatro, obediente durante el día, sumisa durante los rituales nocturnos. Pero mientras él me observaba frente al espejo, mientras yo bailaba con vestidos que habían sido de mi madre, mi mente trabajaba planeando, calculando. Las cartas habían mencionado a un tal Ernesto, el hombre que mi madre amaba, el padre del bebé que ella esperaba cuando murió. ¿Seguiría viviendo en Veracruz? ¿Sabría lo que le había pasado? Necesitaba encontrarlo. Pero, ¿cómo hacerlo sin alertar a mi abuelo? La oportunidad surgió una tarde de domingo, cuando don Jacinto, un viejo amigo de mi abuelo, vino a visitarlo. Se sentaron en el portal para tomar café y conversar sobre los viejos tiempos. Yo serví a los dos, silenciosa como un fantasma, cuando oí a don Jacinto mencionar un nombre que hizo saltar mi corazón. Supe que Ernesto Meneses regresó a la ciudad, comentó casualmente. Después de todos estos años en Ciudad de México, volvió para cuidar de su madre enferma. Extraño, ¿no? Después de todo aquel escándalo con tu hija, pensé que nunca más pisaría Veracruz. Vi el rostro de mi abuelo endurecerse, las manos apretar los brazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. «No menciones ese nombre en mi casa», dijo, la voz temblando de rabia contenida. «Disculpa, Olavo», don Jacinto respondió, claramente incómodo. «No quise traer recuerdos malos. Solo pensé que deberías saber por si te lo encuentras por ahí». La conversación cambió de rumbo, pero aquella información siguió martilleando en mi cabeza. Ernesto Meneses estaba vivo. Estaba en Veracruz, y al parecer hubo algún escándalo involucrándolo a él y a mi madre, algo que toda la ciudad sabía. Aquella noche, el ritual frente al espejo fue el peor de todos. Mi abuelo estaba bebiendo desde la tarde, después de que don Jacinto se fuera. Cuando me llamó a la habitación, sus ojos estaban rojos, su voz más arrastrada de lo normal. «Hoy usarás esto», dijo, arrojando sobre la cama un vestido de novia amarillento por el tiempo. «Era de tu abuela. Tu madre nunca llegó a usarlo, la ingrata. Prefirió huir con ese...». Sus manos se cerraron en puños y por un momento pensé que me iba a golpear. Pero él solo se dejó caer en la silla, observándome con aquellos ojos que parecían quemar. «Vístete»,
ordenó. Con manos temblorosas me puse el vestido de novia. Era demasiado grande para mí, arrastraba por el suelo. La tela olía a moho, a guardado, a secretos acumulados por décadas. Ahora date la vuelta hacia el espejo y di: prometo serte fiel, Olavo, todos los días de mi vida. Me quedé paralizada. El horror de lo que estaba pidiendo me golpeó como un puñetazo. Quería que interpretara no solo a mi madre ahora, sino también a mi abuela. O peor, quería que yo fuera la novia que mi madre nunca fue para él. Yo no puedo hacer eso, abuelo, susurré. Él se levantó de un salto, sorprendentemente ágil para un hombre de su edad. En 2 pasos estaba a mi lado, agarrando mi brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «Vas a hacer lo que yo ordene», gruñó, su rostro tan cerca del mío que podía sentir el aliento a tequila. «Me debes obediencia. Te crié cuando tu padre te abandonó. Te di un techo, comida, educación, y vas a respetarme». ¿Cómo respetó a mi madre? Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. ¿Cómo la respetó cuando descubrió que estaba embarazada de otro hombre, cuando ella quería huir con Ernesto Meneses? Sus ojos se abrieron primero de asombro, después de furia. La mano que sujetaba mi brazo se cerró aún más. ¿Dónde oíste ese nombre? ¿Quién te habló de él? Leí las cartas, confesé, levantando la barbilla en desafío. Las cartas que mamá escondía detrás del espejo. Sé lo que le hizo. Sé que la mató cuando descubrió que iba a huir. Fue como si una presa se hubiera roto. Todo el miedo, toda la rabia, todas las humillaciones de aquellos años explotaron en mis palabras. Yo gritaba ahora, sin importarme si los vecinos oirían, si el mundo entero oiría. Usted la mató y ahora quiere transformarme en ella. Quiere que yo sea la hija que perdió, la mujer que nunca tuvo. La expresión de él cambió. La rabia dio lugar a algo más frío, más calculador. Me soltó, dando un paso atrás. «No tienes pruebas de nada», dijo, la voz repentinamente calma. «Nadie te creería. Soy Olavo Figueroa, respetado por todos en esta ciudad. ¿Y tú? Tú solo eres una niña perturbada que perdió a su madre demasiado pronto. Una niña que inventa historias para llamar la atención». Caminó hasta la puerta, se giró hacia mí una última vez. «Y si intentas contarle a alguien, cualquier persona, sobre tus teorías locas o sobre nuestros momentos privados. Bien, los accidentes ocurren, Clara, como le ocurrió a tu madre». La puerta se cerró y yo me desplomé en el suelo, todavía vestida de novia, temblando incontrolablemente. La amenaza de él era clara. Si hablaba, me mataría, como mató a mi madre, y nadie sospecharía de él, el respetable viudo, el abuelo dedicado. Aquella noche lloré hasta no tener más lágrimas. Cuando el sol comenzó a salir, había tomado una decisión. No podía seguir viviendo en aquel infierno. No podía esperar que alguien me salvara. Tendría que salvarme a mí misma. Recordé algo que la abuela Dulce me enseñó años atrás cuando me mostraba sus hierbas. «Algunas plantas curan», decía, «otras pueden hacer daño si se usan de la manera incorrecta. Es necesario conocer bien la naturaleza de cada una». Y entonces un plan comenzó a formarse en mi mente, un plan que exigiría paciencia, cuidado y coraje. Si él podía usar mi cuerpo como objeto de sus fantasías enfermas, yo usaría su propio orgullo y vanidad contra él. Mi primera acción fue buscar a Ernesto Meneses, no para pedir ayuda. Ya había decidido que ese camino lo recorrería sola, pero para entender mejor lo que le sucedió a mi madre, para confirmar mis sospechas. Durante días, inventé excusas para salir sola. Necesitaba comprar material escolar, decía, o hacer un trabajo en grupo en casa de una compañera. Pequeñas mentiras que me daban algunas horas de libertad. Descubrí que Ernesto trabajaba en una farmacia en el centro de la ciudad. Un hombre de mediana edad, cabellos grises en las sienes, ojos tristes. El primer día solo lo observé de lejos. Al segundo, me armé de valor y entré en la farmacia,
fingiendo que necesitaba comprar un medicamento para el dolor de cabeza. Cuando me atendió, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío», murmuró, «eres idéntica a ella». «¿A mi madre?», confirmé en voz baja. «Leonora». Se puso pálido, mirando alrededor para asegurarse de que estábamos solos en la tienda. «Tú eres su hija Clara, ¿verdad? ¿Cómo me encontraste?» «Necesito hablar con usted», dije urgente, «sobre lo que le pasó a ella, sobre mi abuelo». Él dudó, claramente asustado, pero acabó aceptando encontrarse conmigo después del trabajo en un banco de la plaza de la iglesia, donde nadie encontraría extraño ver a un adulto y una adolescente conversando. Y fue allí, mientras el sol se ponía, que Ernesto me contó todo. Cómo él y mi madre se enamoraron en secreto. Cómo mi abuelo siempre fue posesivo, controlador, con celos enfermizos de su única hija. Cómo ellos planearon huir cuando descubrieron el embarazo. Pero la noche en que acordamos encontrarnos, ella no apareció, dijo, la voz embargada por la emoción. Supe después que estaba enferma, con una fiebre misteriosa, y entonces ella no consiguió terminar, cubriendo el rostro con las manos. «¿Usted cree que él la envenenó?», pregunté directamente. Ernesto levantó el rostro, miró a mis ojos. «Siempre lo creí, nunca pude probarlo». Intenté hablar con la policía en esa época, pero ¿quién me iba a creer a mí contra Olavo Figueroa? Fui expulsado de la comisaría, amenazado. Acabé marchándome de Veracruz. En aquel momento, todas mis sospechas se confirmaron. Agradecí a Ernesto por la conversación y me levanté para irme. «Clara», me llamó. «No estás segura en esa casa. Déjame ayudarte. Puedo hablar con la policía. Podemos». «No», interrumpí. «Nadie puede ayudarme ahora, pero no se preocupe. Voy a ocuparme de todo». Y fue con esa determinación que volví a casa, lista para ejecutar el plan que cambiaría para siempre mi vida y la vida del hombre que destruyó a mi madre y trataba de destruirme a mí. Mi plan comenzó a tomar forma de manera meticulosa. El encuentro con Ernesto me dio más que confirmación, me dio acceso. Cuando le conté vagamente que necesitaba una forma de protegerme, él entendió entre líneas. Como farmacéutico, él conocía sustancias a las que yo jamás tendría acceso. «No puedo darte nada que cause daño permanente», dijo dudoso. «Sería antiético e ilegal. Pero puedo darte algo que cause suficiente malestar para que ganes tiempo y escapes, si es necesario». Me dio un pequeño frasco con un líquido transparente. «Esto es un irritante de piel potente. En contacto directo causa enrojecimiento, picazón intensa, sensación de ardor. No es letal, pero es extremadamente desagradable. Úsalo solo en legítima defensa, Clara». Agradecí, pero sabía que aquello era solo el comienzo. Lo que planeaba era más complejo, más definitivo. No quería solo huir, quería justicia. Quería que él nunca más pudiera hacer a otro ser humano lo que le hizo a mi madre y a mí. En la escuela, comencé a prestar más atención a las clases de química. Hice preguntas al profesor sobre reacciones químicas, sobre sustancias cáusticas. «Es para un trabajo especial», explicaba cuando él parecía sorprendido con mi súbito interés. Tomaba notas detalladas, investigaba en la biblioteca municipal. En casa, pasé a observar más atentamente los hábitos de higiene de mi abuelo. Su vanidad era su punto débil. Incluso a los 70 años, se enorgullecía de su apariencia, de sus cabellos aún oscuros con pocos hilos blancos que yo sabía que teñía secretamente. Tenía una rutina rigurosa. Todas las mañanas pasaba media hora en el baño afeitándose, aplicando lociones, colonias. Entre sus productos había una loción para después del afeitado específica que usaba diariamente, un líquido ámbar en un frasco de vidrio con tapa de latón. Era importada, cara, y él la guardaba como un tesoro. «Fue tu abuelo quien me enseñó a ser un caballero», decía a veces cuando las visitas comentaban sobre su agradable olor. «Un hombre de respeto cuida de su apariencia». Aquella loción sería mi medio. Durante semanas trabajé discretamente.
En las tardes en que tenía permiso para ir a la biblioteca, desviaba mi camino hasta la farmacia de Ernesto. Él me proporcionaba pequeñas cantidades de sustancias que aisladamente eran inofensivas, pero que, combinadas de la manera correcta, producirían el efecto que yo buscaba. «No me digas para qué es esto», decía, entregándome los frascos en una bolsa discreta. «Solo prométeme que estás a salvo». «Lo estoy», respondía, «o pronto lo estaré». En el patio de la casa, reactivé el pequeño jardín de hierbas que la abuela Dulce mantenía. «Quiero aprender más sobre las plantas que ella amaba», expliqué a mi abuelo cuando él lo cuestionó. Le gustó la idea, viendo en ello una forma de que yo fuera más femenina, más parecida a mi abuela y a mi madre. Poco sabía que entre las hierbas inocentes, hierbabuena, romero, albahaca, yo cultivaba algunas especies más potentes, cuyos extractos serían ingredientes cruciales en mi fórmula. En un cuaderno escolar común, disfrazado como anotaciones de biología, registré mis experimentos. Probaba pequeñas cantidades en hojas, en pedazos de tela, observando las reacciones. Ajustaba las proporciones, refinaba la mezcla. Necesitaba que fuera perfecto, lo suficientemente fuerte para causar el daño que pretendía, pero no tan obvio que pareciera un ataque deliberado. La oportunidad ideal surgió en junio de 1970, cuando cumplí 17 años. Mi abuelo, en uno de sus raros gestos de falsa gentileza, decidió hacerme un regalo, un día entero en la ciudad, sola, con algo de dinero para gastar. «Has sido una buena niña, obediente», dijo. «Mereces una recompensa». Lo que él no sabía es que yo usaría aquel día para finalizar mis preparativos. Compré un pequeño frasco idéntico al de su loción para después del afeitado. Me encontré brevemente con Ernesto, que me dio el último componente que necesitaba. «Clara, ¿estás segura de que no quieres que intervenga?», preguntó, la preocupación evidente en su rostro. «¿Puedo hablar con las autoridades? ¿Puedo llevarte lejos de aquí?» «No, Ernesto», respondí con firmeza. «Esta es mi batalla, y ya está casi terminada». Aquella noche, ejecuté la parte final del plan. Después de que mi abuelo se durmió, ayudado por un té especial que preparé, con una hierba que inducía al sueño profundo, entré silenciosamente en su baño. Con manos firmes, sustituí el contenido del frasco de loción por mi mezcla. El líquido tenía el mismo color, el mismo aspecto, pero sus efectos serían completamente diferentes. Volví a mi habitación, la habitación que un día fue de mi madre, y esperé sentada al borde de la cama, mirando al espejo ovalado que había presenciado tantas humillaciones. Por primera vez en años, no sentí miedo al mirar a aquel espejo. Sentí poder. A la mañana siguiente, me desperté temprano, pero permanecí en la habitación esperando. Sabía exactamente cuándo mi abuelo entraría al baño, cuándo comenzaría su rutina matinal. Sabía el momento exacto en que aplicaría la loción. El grito vino precisamente a la hora que esperaba, un sonido que nunca había escuchado antes, saliendo de la garganta de mi abuelo. No era de rabia, ni de autoridad como estaba acostumbrada. Era un grito de dolor puro, de pánico. Salí de la habitación fingiendo estar asustada con el ruido. Vi a mi abuelo tambaleándose fuera del baño, las manos agarrando la parte inferior del cuerpo, el rostro contorsionado en una agonía que me dio una satisfacción que jamás confesé a nadie hasta hoy. «¿Qué pasó, abuelo?», pregunté con inocencia perfecta. «¿Qué ocurrió?». Él no conseguía hablar, solo gemía, temblando. Su rostro estaba rojo, sudoroso, los ojos desorbitados de dolor y confusión. «Voy a llamar ayuda», dije, corriendo hacia el teléfono. La ambulancia llegó en menos de 20 minutos. Los paramédicos lo encontraron aún en el suelo, semiconsciente de dolor. Hicieron preguntas que respondí con la mayor vaguedad posible. No sé qué pasó. Estaba en el baño, afeitándose como siempre, y entonces escuché el grito. En el hospital, los médicos quedaron perplejos. «Parece una reacción alérgica severa», dijo uno de ellos. «Pero nunca vi nada así. Hay señales de quemadura química en la región genital y, bueno, el daño es extenso».
Me quedé al lado de su cama en el hospital, interpretando el papel de la nieta dedicada y preocupada. Cuando estábamos solos, sin embargo, me incliné cerca de su oído y susurré: «Sé lo que hizo con mi madre. Esto es por ella y por mí. Usted nunca más usará su masculinidad para herir a nadie». Sus ojos se abrieron, finalmente comprendiendo, pero estaba demasiado débil, demasiado dopado por los analgésicos para reaccionar. El diagnóstico oficial fue reacción alérgica severa a producto de higiene personal, complicada por quemadura química. El médico explicó que a veces ingredientes en productos de belleza pueden sufrir alteraciones con el tiempo, volviéndose irritantes o hasta cáusticos, especialmente esos productos importados sin fiscalización adecuada, añadió. La parte más grave, que solo me fue revelada a mí como pariente más cercano, fue que el daño era permanente. Los tejidos en la región genital habían sufrido necrosis tan severa que cualquier función sexual sería imposible de ahí en adelante. Además, habría pérdida de control sobre la micción, exigiendo el uso de dispositivos médicos para el resto de la vida. «Lo siento mucho, señorita», dijo el médico en tono solemne. «Su abuelo nunca más será realmente el mismo hombre». Asentí, fingiendo tristeza, mientras por dentro sentía apenas una calma fría. Justicia había sido hecha, no de la manera que la sociedad aprobaría, pero de la única forma posible en las circunstancias. Él seguiría vivo. No soy una asesina como él, pero tendría que vivir con una humillación constante, un recordatorio diario de sus crímenes. Mi abuelo estuvo internado por casi un mes. Cuando finalmente le dieron de alta, volvió a casa como una sombra del hombre que había sido. Se sentaba por horas en el portal, mirando a la nada, apenas hablando. El orgullo, la arrogancia, el poder que exhibía, todo desaparecido. El ritual del espejo nunca más ocurrió. Él apenas conseguía mirarme ahora. Desviaba los ojos cuando yo entraba en la habitación. Nuestros papeles se habían invertido. Ahora yo era quien tenía el poder y él quien temía. Continué cuidando de él por apariencia. La ciudad entera comentaba cómo yo era dedicada, cómo era admirable la manera en que cuidaba de mi pobre abuelo después de su accidente. Nadie sospechaba de la verdad, nadie excepto Ernesto, que mantuvo nuestro secreto hasta el final. 6 meses después del incidente, recibí una carta de la tía Celina. Mi hermano Tiago, aún con 13 años, había recibido una beca para un internado en Guadalajara. Ella preguntaba si me gustaría mudarme a Monterrey, vivir con ella mientras terminaba mis estudios. «Imagino que es difícil cuidar sola de tu abuelo en la condición en que está», escribió. «Aquí hay espacio para ti y podríamos contratar a alguien para ayudar con los cuidados de él». La oferta era tentadora, pero yo tenía otros planes. Respondí agradeciendo, pero explicando que necesitaba quedarme en Veracruz. Lo que no dije es que aún no había terminado lo que comencé. Una tarde de octubre, después de que la enfermera que venía diariamente a cuidar de mi abuelo se había ido, me senté a su lado en el portal. Él estaba en la silla de ruedas, mirando al jardín que ahora yo cultivaba sola. «Abuelo», dije, mi voz calma, controlada, «quiero que sepa una cosa. Encontré a Ernesto Meneses». Giró lentamente la cabeza en mi dirección, los ojos revelando miedo por primera vez. Él me contó todo sobre mamá, sobre el bebé que ella esperaba, sobre cómo usted la envenenó cuando descubrió que planeaba huir. Mi abuelo abrió la boca para negar, pero lo interrumpí. «No se preocupe, no voy a denunciarlo a la policía. No tengo pruebas concretas. Sería su palabra contra la mía. Y además...» Hice una pausa, sonriendo suavemente. «Creo que usted ya está pagando por lo que hizo». Me levanté, ajustando el rebozo sobre mis hombros. «Me voy a mudar a Monterrey el mes que viene. Ya arreglé una enfermera que vendrá a vivir aquí, a cuidarlo a tiempo completo. Es muy competente, pero no es de la familia, así que no tendrá la misma paciencia que yo tengo con sus necesidades especiales». Sus ojos se llenaron de lágrimas, de rabia, de miedo, de vergüenza. No sé decir. Por primera vez en toda mi vida vi a mi abuelo llorar. «Una última cosa», añadí,
inclinándome más cerca. Aquel espejo en la habitación de mamá. Mandé quitarlo esta mañana. Lo doné a un bazar en la ciudad. Alguien lo comprará, lo llevará a su casa, lo usará para admirarse, y usted nunca más podrá usarlo para sus perversiones. Di la vuelta y entré en la casa, sintiendo un peso retirarse de mis hombros. Estaba hecho. El ciclo de abuso que comenzó con mi madre, que continuó conmigo, estaba finalmente roto. En noviembre de 1970, me mudé a Monterrey para vivir con la tía Celina. Por primera vez en años, me sentí libre. Terminé la preparatoria. Conseguí un empleo como auxiliar en una farmacia local. Una ironía que no me pasó desapercibida. Reencontré a Tiago en los días festivos. Reconstruimos poco a poco nuestra relación de hermanos. En cuanto a mi abuelo, supe que vivió 7 años más en aquella casa en Veracruz. Un hombre quebrado, sin la fuerza ni la voluntad para continuar sus maldades. Cuando murió en 1977, fui al entierro, no por respeto al luto, sino para asegurarme de que aquel capítulo de mi vida estaba definitivamente cerrado. Ernesto también estaba allí, discreto, manteniendo distancia. Intercambiamos apenas una mirada, un asentimiento con la cabeza. Las palabras no eran necesarias entre nosotros. Después del funeral, vendí la casa de Veracruz. Usé el dinero para establecerme mejor, continuar mis estudios. Eventualmente me gradué en farmacia, siguiendo los pasos del hombre que, de cierta forma, me ayudó a conquistar mi libertad. Y así fue, mis queridos, como logré escapar del ciclo de abuso y control que casi destruyó mi vida, así como destruyó la de mi madre. No fue un camino fácil, ni siempre un camino que otros comprenderían, pero fue el camino que encontré para sobrevivir y, eventualmente, para vivir. Hoy, a los 72 años, vivo una vida tranquila aquí en Cuernavaca. Mi rinconcito de paz, como me gusta llamarlo. La ciudad me acogió hace casi 30 años, cuando me mudé aquí con mi difunto esposo, Augusto. Él era ingeniero forestal y recibió una propuesta para trabajar en la conservación de la reserva de la biosfera El Cielo, no muy lejos de aquí. Vinimos pensando en quedarnos algunos años, pero acabamos enamorándonos del lugar, de la gente, del ritmo de vida, y nos quedamos. Augusto se fue hace 8 años de un ataque cardíaco súbito. Fue difícil, muy difícil. Estábamos casados desde hacía más de 30 años. Construimos una vida juntos. Lo conocí en Guadalajara, donde fui a trabajar después de graduarme en farmacia. Él entró en la farmacia donde yo trabajaba, buscando algo para la alergia. Conversamos, me invitó a un café, y de aquel café nació una historia de amor que duró hasta su último día. Mis 2 hijos ya están criados con sus propias familias. Gabriela, la mayor, vive en Puebla con su esposo y mis 2 nietos adolescentes, Elena y Felipe. Ella siguió la carrera académica, es profesora universitaria de botánica. Creo que heredó un poco de mi pasión por las plantas, pero de una manera más científica. Danilo, mi hijo menor, vive más lejos, en Guadalajara. Es médico pediatra, casado con Rafael. Los 2 adoptaron una niña, Luisa, que ahora tiene 6 años, y es la alegría de mis días cuando viene a visitarme en las vacaciones. Mi rutina diaria es simple, pero satisfactoria. Me despierto temprano con el canto de los pájaros, preparo mi café, me siento en el portal para ver el sol naciendo por detrás de los volcanes. Después voy a mi jardín de hierbas, es mi rinconcito sagrado, donde me siento conectada con la naturaleza, con mis raíces, con la memoria de mi abuela Dulce. El conocimiento sobre plantas medicinales, que comenzó como una curiosidad infantil al lado de mi abuela, se convirtió en mi verdadera vocación después de que me jubilé de la farmacia. Comencé estudiando más a fondo, leyendo libros, participando en cursos. Hoy tengo un pequeño cuaderno donde anoto todas las propiedades de cada planta, las combinaciones posibles, los métodos de preparación. Los vecinos aquí del barrio ya lo saben. Cuando tienen algún problema de salud, primero vienen a hablar conmigo. Doña Clara, tengo una migraña terrible. Doña Clara, mi digestión anda pésima. Doña Clara,
No puedo dormir bien. Y allá voy yo a mi jardín a recoger las hierbas correctas, preparar los tés, las infusiones, las compresas. No cobro nada por esto. Lo hago por amor, por gratitud por la vida que tengo hoy. 3 veces por semana doy clases voluntarias en el centro comunitario del barrio. Enseño a las mujeres más jóvenes sobre el poder curativo de las plantas. Es un conocimiento que no puede perderse. Siempre digo, nuestras abuelas sabían, nuestras madres olvidaron, y ahora nos toca a nosotras rescatar esa sabiduría. Los domingos voy a misa en la iglesia de San Pedro, aquí cerca. No soy beata, pero encuentro consuelo en la fe, en la comunidad. Después de la misa, siempre hay un café colectivo en el salón parroquial. Las señoras traen pasteles, tartas, galletas caseras. Yo llevo mi pan de elote con anís, que a todos les encanta, y siempre me piden la receta. Una vez al mes, recibo la visita de mi amiga Margarita. Nos conocimos en el grupo de artesanía de la ciudad hace más de 20 años. Ella hace crochet, yo hago bordados. Pasamos la tarde conversando, riéndonos de nosotras mismas, recordando historias antiguas, comentando las novedades de la ciudad, que no son muchas, para ser sincera. Es un tipo de amistad que solo se consigue con los años, con la madurez. En fechas especiales, como Navidad o cumpleaños, mis hijos vienen a visitarme con sus familias. La casa se llena, ruidosa, viva. Cocino durante días, preparando todos los platillos favoritos de cada uno. Veo a mis nietos crecer, volviéndose más independientes con cada visita. Elena, la mayor, ya me pidió que le enseñe sobre las hierbas. «Abuela, quiero aprender todo lo que sabes», dijo la última vez. Mi corazón se llenó de alegría al oír eso. De todas las cosas que logré en la vida, la paz es la que más valoro. Paz de espíritu, paz en el corazón. Pasé por momentos terribles, es verdad. Cargué fardos demasiado pesados para una niña. Enfrenté demonios que muchos no podrían imaginar. Pero sobreviví. No solo sobreviví, aprendí a vivir plenamente. Cuando miro hacia atrás, hacia aquella niña asustada frente al espejo, siento una compasión profunda. Quisiera poder abrazarla, decirle que todo estaría bien al final, que encontraría amor, construiría una familia, tendría una vida significativa. El pasado dejó cicatrices, no puedo negarlo. Hasta hoy tengo dificultad con espejos grandes. Prefiero los pequeños, apenas funcionales. Mi casa no tiene espejos de cuerpo entero y los menores están en lugares discretos, nunca destacados. Es un pequeño ajuste que hago para mantener mi serenidad. También nunca conseguí establecer una relación cercana con mi padre. Después de todo, él continuó su vida de manera errante, apareciendo raramente, siempre con promesas que no cumplía. Pero logré hacer las paces con esa ausencia, entender que él también fue víctima a su manera, de las circunstancias y de sus propias debilidades. Con mi hermano Tiago, la historia fue diferente. Reconstruimos nuestro vínculo a lo largo de los años. Él vive en Mérida hoy. Es profesor de matemáticas, jubilado. Hablamos todas las semanas por teléfono y, una vez al año, él viene a visitarme o yo voy allá. Cuando estamos juntos, es como si los años de separación nunca hubieran existido. La vida me enseñó que la verdadera fuerza no está en la venganza, aunque a veces parezca el único camino posible. La verdadera fuerza está en la capacidad de reconstruir, de florecer, incluso después de las peores tormentas, como aquellas plantas de mi jardín que, después de podadas drásticamente, vuelven más fuertes, más hermosas. Y es esa la lección que llevo conmigo todos los días, mientras cuido de mis hierbas, de mis flores, de mi vida simple y bendecida aquí en Cuernavaca. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, quiero dejarles algunas palabras del fondo de mi corazón. Si están pasando por momentos difíciles, por abusos, por situaciones que parecen no tener salida, sepan que no están solos. En cada rincón de este mundo existen personas dispuestas a extender la mano, a escuchar, a ayudar. Aprendí en el dolor que el silencio protege solo a quien nos lastima. Hoy, diferente a mi época, existen leyes más fuertes, existen redes de apoyo.
Existen personas preparadas para creerles. Por favor, no guarden para ustedes lo que les lastima. Busquen ayuda, aunque parezca aterrador, aunque parezca imposible. Saben, cuando yo era apenas una niña temblando ante aquel espejo, pensé que nunca más sentiría alegría en la vida. Pensé que las sombras del pasado siempre me perseguirían, pero descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, que la vida, por más dura que sea en algunos momentos, siempre ofrece nuevas oportunidades, nuevos caminos. El espejo que reflejó mi dolor durante tantos años acabó convirtiéndose en un símbolo de liberación. Cuando me deshice de él, fue como si me deshiciera de las cadenas invisibles que me ataban a aquella casa, aquel hombre, aquel pasado. El dolor que cargamos puede destruirnos o puede transformarnos, puede volvernos personas amargas, desconfiadas, o puede darnos una sensibilidad especial para reconocer el sufrimiento en los otros y extender la mano para ayudar. La elección es nuestra. El camino que elegí no fue perfecto. No fue lo que las autoridades o la sociedad aprobarían. Fue el camino posible para una niña sin opciones, sin apoyo, sin salida. Hoy, décadas después, veo que existen otras posibilidades, otros recursos. Si están escuchando mi historia y se identifican con ella, busquen esos recursos. Busquen la ayuda que yo no tuve. En cualquier país, en cualquier cultura, el abuso es una violación de los derechos humanos más básicos. Nadie tiene derecho a usar su poder para lastimar, controlar o humillar a otra persona. Nadie tiene derecho a robar su dignidad, su voz, su futuro. Cuando plantamos semillas en el jardín, sabemos que no todas germinarán. Algunas serán llevadas por el viento, otras serán comidas por los pájaros. Pero aquellas que encuentran suelo fértil, agua y sol, esas crecen y florecen, a veces de maneras que ni podemos imaginar. Nuestra vida es así. Incluso en las peores circunstancias, las semillas de la esperanza, de la resiliencia, de la fuerza interior, están ahí, esperando el momento adecuado para brotar. Hoy miro mi jardín de hierbas y veo en él la prueba de que la vida siempre encuentra un camino. Incluso después del invierno más riguroso, la primavera llega, trayendo nuevas hojas, nuevas flores, nuevas posibilidades. Por eso, mi querido, mi querida, no te rindas. No permitas que las sombras del pasado roben la luz de tu futuro. Eres más fuerte de lo que imaginas, más resiliente de lo que crees ser, y mereces una vida plena, segura, feliz. Y a todos los que me han visto hasta aquí, pido un favor especial. Si este video tocó su corazón, si mi historia tuvo sentido para ustedes, suscríbanse al canal y activen la campanita. Cada suscripción es como una semillita plantada. Es como decir que historias como la mía importan, que pueden ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más y dejen en los comentarios la palabra renacimiento, solo para que yo sepa quién se quedó conmigo hasta el final de este viaje. Vamos a crear juntos una cadena de apoyo y esperanza, porque nadie debe enfrentar las tormentas de la vida solo. Gracias por escucharme, por darme unos minutos de su tiempo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la paz que encontré después de tantas luchas también encuentre lugar en sus corazones.